Brindemos por Victoria, la mujer más fuerte que conozco, porque, la verdad, solo me casé con ella por lástima. Las risas llenaron el comedor, un eco largo, desagradable, como el roce de un metal viejo. Yo tenía la copa en la mano y el corazón quieto. No sentí ira ni vergüenza, solo una distancia inmensa entre mi cuerpo y lo que escuchaba. Mi hijo, sentado frente a mí, bajó la mirada. Mi cuñada, esa mujer que siempre olía a perfume caro y resentimiento, soltó una carcajada que hizo vibrar los cubiertos. Ernesto se acomodó la corbata con ese gesto de superioridad que le conocía tan bien, el mismo con el que tantas veces me había reducido a un mueble invisible en mi propia casa. «Gracias, Ernesto», dije levantando la copa. «Algunos regalos vienen envueltos en humillación». El silencio fue inmediato. Él me miró sorprendido, sin saber si reír o enojarse. Yo bebí un sorbo y sonreí. No era una sonrisa dulce, ni siquiera una de cortesía. Era la primera sonrisa libre que me nacía en años. Después de ese instante, la cena siguió con la torpeza de los que fingen que nada pasó. Ernesto hablaba de negocios, mis hermanos evitaban mirarme y mi hijo, Andrés, jugaba con la servilleta entre las manos. Yo los observaba a todos con una serenidad que no entendía del todo. Había pasado tanto tiempo en silencio, soportando las burlas disfrazadas de chistes, las correcciones en público, los desprecios pequeños, que aquella noche mi alma se detuvo. Sentí que algo en mí se quebraba, sí, pero también que algo nuevo se encendía. Cuando la velada terminó, recogí los platos sin decir palabra. Ernesto se recostó en el sofá, satisfecho. «No te pongas sensible, mujer», dijo sin levantar la vista del televisor. «Fue solo una broma». «Claro», respondí. «Una más». Fui a la cocina, lavé los platos despacio. Cada golpe del agua contra la loza me recordaba los años que pasé ahí, sola, intentando complacerlo, creyendo que el amor era aguantar. En algún momento sentí el impulso de llorar, pero no lo hice. No porque no doliera, sino porque comprendí que el llanto ya no me servía. Llorar por él era seguirle regalando algo que no merecía. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé sentada frente al espejo del tocador. Me vi con una claridad que dolía. El cabello teñido de un rubio que ya no disimulaba las canas, la piel marcada por los años y por la resignación. Pero también vi algo distinto en mis ojos. No tristeza. Era vacío, pero un vacío limpio, como una habitación recién vaciada lista para ser habitada de nuevo. Pensé en cómo llegué hasta ahí. Tenía 58 años, un matrimonio de más de 3 décadas, una casa bonita en la colonia Providencia, un hijo adulto que me trataba con cariño a medias y una reputación social que, según Ernesto, debía cuidarse. Cuidarla había significado callar, sonreír y fingir que su indiferencia era normal. Pero ya no. Tomé el pastel del refrigerador, le quité las velas y las tiré al bote de basura. No quería guardar recuerdo alguno de esa noche. Después subí a la recámara. Él dormía profundamente, con el cuerpo pesado y el rostro relajado, como si nada hubiera ocurrido. Me quedé viéndolo largo rato. No había odio en mí, ni rabia. Solo una certeza nueva, simple, definitiva. Ya no lo amaba. Me recosté sin apagar la lámpara. En el silencio mi mente repetía sus palabras. Solo me casé contigo por lástima. Por primera vez, entendí que esa frase era una confesión, no una ofensa. Él no me había elegido por amor, y yo, sin darme cuenta, había permitido que mi vida girara alrededor de un hombre que nunca me vio. A la mañana siguiente, cuando se levantó, actuó como si nada. Me besó en la frente, dijo «¡Feliz cumpleaños otra vez!» y se fue a trabajar.
Yo me quedé sola en la cocina, mirando la taza vacía frente a mí. No lloré. Solo me dije en voz baja: ya no hay vuelta atrás. Y lo supe con una certeza que me heló y me liberó al mismo tiempo. Esa noche no fue mi humillación, fue mi comienzo. Esa noche, después del brindis, después de las risas ajenas y las miradas esquivas, todo en mí se quedó quieto. Ernesto dormía profundamente, roncando con esa tranquilidad que solo tienen los que no sienten culpa. Yo estaba sentada al borde de la cama, observándolo. No pensé en venganza ni en tristeza, solo en el silencio. Ese silencio espeso que llega cuando una verdad se instala y ya no hay forma de escapar de ella. Durante 30 años había compartido esa cama con un hombre que creí conocer. Un hombre que me prometió amor y respeto, y que terminó ofreciéndome rutina y desprecio. Lo miré con una calma extraña. Me di cuenta de que no le deseaba ningún mal, pero tampoco le deseaba nada. Ni bienestar, ni felicidad, ni compañía. Nada. Ese vacío era absoluto. Me di cuenta de que lo más cruel no era odiar a alguien, sino ya no sentir nada por él. Fui al baño, me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía el rostro cansado, pero los ojos más despiertos que nunca. Pensé en mis años de matrimonio como una larga representación teatral. Yo había sido la actriz diligente que sonreía, que servía, que fingía que todo estaba bien. Pero el papel había terminado, y el aplauso nunca llegaría. Recordé cuando me casé con él. Tenía 24 años y muchas ilusiones. Ernesto era elegante, educado, con ese aire de hombre seguro que una confunde con solidez. Me decía que juntos íbamos a tener una vida tranquila, sin sobresaltos. Y la tuvimos, sí, pero a costa de mi voz, de mis sueños, de mi alegría. Me convertí en su sombra, en la esposa perfecta, en la mujer invisible. En la casa, nada hablaba más que el ruido de sus órdenes. Victoria, el café está frío. Victoria, no gastes en tonterías. Victoria, baja el tono. Mi nombre en su boca sonaba siempre como un mandato. Pero esa noche, después de su broma cruel, algo se deshizo dentro de mí. El miedo. Se fue. Como si de pronto el alma me recordara que todavía era mía. Caminé hasta el estudio, ese espacio que había sido mío en los primeros años, donde pintaba. Las paredes estaban vacías. Él me había pedido hace mucho que guardara mis cuadros porque daban un aire triste. En ese momento comprendí que había dejado de pintar el día que dejé de vivir para mí. Saqué una libreta vieja del cajón. Era mi diario. Tenía años sin escribir. Lo abrí y escribí una sola frase. Hoy me humilló, pero no me quebró. Sentí una calma profunda. No era consuelo, era lucidez. La lucidez que llega cuando ya no esperas nada de nadie. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando apagué la luz. No pude dormir. Pensé en mi hijo Andrés. Siempre había sido el punto intermedio entre nosotros. Me miraba con cariño, pero con miedo. Miedo de confrontar a su padre. Miedo de parecer débil. Esa noche lo vi bajar la cabeza mientras los demás se reían. Lo entendí. También era prisionero del mismo silencio que yo había alimentado. Al amanecer, Ernesto se levantó. Se puso su traje y me dijo sin mirarme: «No hagas drama por lo de anoche, ¿sí? Ya sabes cómo soy». «Sí», respondí. «Ya lo sé». Se fue. El portazo sonó como un punto final. Preparé café, pero no lo tomé. Me quedé mirando el vapor disiparse y pensé que, igual que ese humo, mi vida con él también se desvanecía. Por primera vez en décadas, el silencio no me dolió. Me pertenecía. Esa mañana, después de que Ernesto salió, la casa se sintió extrañamente ligera. No era alegría, era ausencia.
Caminé por el comedor aún desordenado de la noche anterior y pensé en lo que había soportado durante años. Los comentarios crueles disfrazados de bromas, las comparaciones con otras mujeres, los «no seas exagerada» cuando intentaba hablar de lo que me dolía. Ese día decidí que no quería seguir repitiendo esa historia. Tomé el teléfono. Lo sostuve largo rato sin saber a quién llamar. No tenía amigas cercanas. Ernesto siempre decía que las mujeres que se juntan a ir a hablar terminan llenándose la cabeza de tonterías. Pero había un nombre que me vino a la mente. Daniel Ríos. Viejo amigo de ambos, socio de mi marido durante muchos años. La última vez que lo vi fue hace una década, cuando vendieron una de las propiedades de la empresa. Daniel siempre fue distinto. Prudente, cálido, respetuoso. No sabía si era correcto escribirle, pero algo dentro de mí me empujó a hacerlo. Abrí el chat y tecleé despacio. Buenos días, Daniel. Necesito hablar contigo. No sobre Ernesto, sobre mí. Me quedé mirando el mensaje unos segundos antes de enviarlo. Fue como cruzar una puerta invisible. No buscaba consuelo ni venganza. Solo necesitaba hablar con alguien que me recordara quién era antes de convertirme en la esposa de Ernesto Aguilar. Durante horas no hubo respuesta. Aproveché para ordenar el estudio, ese rincón abandonado que aún olía a óleo seco y a tiempo perdido. Encontré mis pinceles endurecidos, mis lienzos cubiertos de polvo, y me dolió pensar que había dejado de hacer todo lo que amaba para sostener un matrimonio que solo me devolvía silencio. Cuando terminé de limpiar, el teléfono vibró. Era Daniel. «Victoria, claro que sí. Dime cuándo y dónde. No te preocupes, solo quiero escucharte». La sencillez de su respuesta me conmovió más de lo que quise admitir. Le propuse vernos al día siguiente en una cafetería frente al Parque Revolución, un sitio antiguo que solíamos frecuentar cuando los tres éramos jóvenes y todavía creíamos que el futuro era una promesa, no una sentencia. Esa noche, mientras Ernesto veía televisión, yo preparé la cena en silencio. Él hablaba de negocios, de la secretaria nueva, de la supuesta incompetencia de todos los demás. Yo apenas respondía. No tenía fuerzas para seguir fingiendo interés. «Estás rara», dijo sin mirarme. «Solo cansada», respondí. «Deberías dormir más». «Sí», murmuré. «Eso haré». Pero no dormí. Me quedé en la oscuridad mirando el techo, escuchando el sonido constante de su respiración. Pensé en todas las veces que me quedé despierta junto a él, esperando una palabra amable que nunca llegó. Y comprendí que si seguía esperando, me apagaría por completo. A la mañana siguiente, me puse un vestido sencillo y salí sin avisarle. Caminé despacio hasta el café. El aire estaba tibio, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a libertad. Al llegar, Daniel ya estaba ahí, sentado junto a la ventana. Cuando me vio, se levantó y sonrió con una mezcla de sorpresa y ternura. Me saludó con un abrazo breve, sin preguntas. Su mirada no tenía lástima, tenía respeto. Nos sentamos. Durante unos minutos no dije nada. Luego, sin darme cuenta, las palabras empezaron a salir. Le conté del brindis, de la risa de Ernesto, de la vergüenza de mi hijo, de mis años de silencio. Daniel escuchó sin interrumpir, con esa calma de quien entiende el peso de lo que se dice. «No sé qué hacer», le dije. «No tienes que hacer nada aún», respondió. «Solo recordar que tú existes». Y en ese instante, sentí que algo dentro de mí respiraba por primera vez en mucho tiempo. El café frente al Parque Revolución conservaba el mismo aire antiguo de siempre. Al entrar, escuché el murmullo bajo de las conversaciones, el roce de las tazas, y por un momento tuve la sensación de haber viajado atrás en el tiempo. Daniel me esperaba en una mesa al fondo.
Llevaba una camisa clara, sin corbata, el cabello algo canoso. Cuando me vio, se levantó enseguida, con esa cortesía que siempre lo distinguió. «Victoria», dijo suavemente. «¿Cuánto tiempo?» Su voz no era de sorpresa, sino de alivio. Me abrazó con una discreción que me desarmó. No era un abrazo de compasión, sino de reconocimiento. Me senté frente a él y por unos segundos no supe por dónde empezar. Miré el café que el mesero había dejado frente a mí. Las manos me temblaban, pero no de miedo, sino de la intensidad contenida de los años. «Necesitaba hablar con alguien que no me juzgue», dije al fin. Daniel asintió. «Nunca lo haría». Contarle lo ocurrido en mi cumpleaños fue como arrancar una venda. Le hablé de la broma cruel de Ernesto, del silencio de los demás, del vacío que había sentido después. Mientras hablaba, Daniel no interrumpía. Solo escuchaba, con esa atención que hace sentir que lo dicho tiene peso. Cuando terminé, me quedé callada, con la vista perdida en la taza. «A veces uno aguanta tanto», murmuré, «que cuando se da cuenta ya no queda nada por dentro». «No es que no quede nada», respondió él. «Es que llega el momento en que uno deja de prestarse para el papel que le dieron». Sus palabras me golpearon con dulzura. Hacía años que nadie me hablaba así, sin condescendencia, sin diminutivos. Daniel me preguntó si seguía pintando. Me dio vergüenza admitir que no. «Ernesto decía que era una pérdida de tiempo», respondí. Él sonrió apenas. «Entonces ya sabes por dónde empezar». Nos reímos. Fue una risa suave, sincera. Una risa que hacía demasiado tiempo no me permitía. Daniel pidió otro café. Yo acepté. Hablamos de la juventud, de los años en que él y Ernesto eran socios y soñaban con abrir un taller de carpintería artística. Luego, el tema se fue deslizando de lo laboral a lo íntimo, sin darnos cuenta. Le conté de mi hijo Andrés, de cómo había heredado los gestos de su padre, incluso los silencios. «¿Y tú?», le pregunté. «¿Te casaste?» «No», dijo con una calma que parecía elegida. «Estuve cerca una vez, pero no era el momento». «¿Y ahora?», me miró sin apuro. «Ahora aprendo a no esperar nada más que honestidad. Y eso ya es mucho». Sus palabras me atravesaron. Me di cuenta de que no recordaba cuándo fue la última vez que alguien me hablaba sin intentar corregirme o controlarme. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque todavía existía la posibilidad de otro tipo de vida. Tristeza porque la había olvidado tanto tiempo. Cuando nos despedimos, me tomó la mano. «Victoria», dijo, «si alguna vez te sientes en peligro o simplemente cansada, llámame. No necesitas una razón para si ver hacerlo». Asentí, incapaz de hablar. Su gesto no tenía nada de romántico. Era respeto, puro y sencillo, y eso lo hacía aún más poderoso. De camino a casa, pensé en Ernesto. Imaginé su cara cuando descubriera que había salido sin avisarle. Y por primera vez, no me importó. Sentí una libertad silenciosa, nueva, que me dio un poco de miedo, pero también una extraña felicidad. Esa noche, mientras me desvestía, me miré al espejo. No vi una mujer derrotada. Vi a alguien que comenzaba a recordar su propio nombre. 3 días después del encuentro con Daniel, algo en mí cambió por completo. Caminaba diferente, respiraba distinto. Ernesto lo notó. No sabía cómo explicarlo, pero su mirada empezó a llenarse de sospecha. Cuando me hablaba, su tono era cortante, como si temiera que yo supiera algo que él quería ocultar. Y tenía razón. Empezaba a ver con claridad lo que antes elegía ignorar. Fue Daniel quien propuso seguirlo. No como un acto de venganza, sino de claridad.
A veces ver la verdad con los propios ojos es la única forma de liberarse, me dijo. Dudé. No quería convertirme en la mujer desconfiada que revisa teléfonos o persigue autos, pero una parte de mí necesitaba saber. Saber si mi vacío tenía rostro. El martes a las 6 de la tarde, Daniel me pasó a buscar. Me senté a su lado en silencio. No había emoción, solo una calma tensa, una especie de resignación lúcida. Seguimos el coche de Ernesto a distancia. Lo vimos avanzar por Avenida Vallarta hasta estacionarse frente a un restaurante de fachada elegante. «La estación», decía el letrero. Ernesto bajó del coche, revisó su reflejo en el cristal y sonrió. Y entonces la vi. Una mujer joven, de unos 30, salió a su encuentro. Llevaba un vestido rojo, corto, de esos que él siempre criticaba en las demás. La abrazó sin disimulo, con una ternura que ya no recordaba en su rostro. Ella se rió fuerte, como quien sabe que tiene poder. Se tomaron de la mano y entraron al restaurante. No dije nada. Solo encendí la cámara del teléfono y grabé. Daniel no me miró. Sabía que no debía hacerlo. Durante los siguientes minutos observamos desde el coche cómo conversaban, cómo se rozaban las manos sobre la mesa, cómo él le acariciaba el cabello con una naturalidad repugnante. «Se llama Claudia Salcedo», murmuró Daniel. «Su secretaria. Trabaja con él desde hace 2 años. Ya había escuchado rumores». «¿Rumores?», repetí con una voz tan fría que me sorprendió. No lloré, no temblé, no sentí furia. Sentí liberación. Era como si esa escena me devolviera el control que me habían quitado sin que lo notara. Llevaba años pensando que algo estaba mal en mí, que era mi culpa su distancia, su indiferencia, su desdén. Pero ahí estaba la prueba. No era yo. Era él. Cuando el video terminó, apagué el celular y me quedé mirando la pantalla negra. En ese reflejo vi mi propio rostro sereno, sin lágrimas. Daniel colocó una mano sobre el volante y dijo: «Lo siento». «No lo sientas», respondí. «Ahora puedo dejar de inventar excusas». Regresamos sin hablar. En el trayecto, recordé una tarde, años atrás, cuando Ernesto me llevó flores sin motivo. Fue la única vez que lo hizo. En ese entonces creí que el amor era eso. Una flor de plástico que uno coloca sobre un vacío para disimular el hueco. Esa noche comprendí que la flor ya se había marchitado hace mucho y que el vacío podía llenarse solo con verdad. Cuando llegué a casa, él ya dormía. Su teléfono estaba sobre el buró. Lo tomé, lo abrí. No tenía contraseña. Y vi mensajes recientes con el nombre Claudia S. Leí solo uno. «Te extraño. Hoy fue perfecto». Apagué el aparato. Lo dejé donde estaba y me recosté a su lado. Sentí su respiración tranquila, ignorante de mi nuevo silencio. Por dentro, sin embargo, algo despertaba. No era rencor, era claridad. Y la claridad, lo supe entonces, puede ser más peligrosa que cualquier grito. Esa noche, después de grabar a Ernesto con su secretaria, no dormí. Me senté frente al escritorio del estudio, ese espacio que había olvidado por años, y abrí una libreta vieja, la misma donde solía escribir mis listas de pendientes, recetas, pensamientos sueltos. La tinta de las últimas notas estaba desteñida, como si hubieran pasado siglos desde la última vez que me atreví a escribir algo que fuera solo mío. Tomé un bolígrafo y escribí despacio, casi temblando. Ya no lloro. No lo odio. Solo quiero recuperar a la mujer que era antes de él. Las palabras salieron solas, sin esfuerzo, como si hubieran estado esperándome todo este tiempo. Volví a leer esa frase una y otra vez y sentí una especie de alivio, una paz nueva, fría pero necesaria.
Durante tantos años había tratado de entender qué había hecho mal, en qué momento se había roto mi matrimonio. Pero ahora entendía que no era cuestión de culpa. Era de poder. Él lo tenía, y yo se lo había dado. Encendí una lámpara pequeña y saqué las cajas de mis viejos materiales de pintura. Había pinceles secos, frascos con restos de óleo endurecido, lienzos a medio empezar. Limpié los pinceles, los alineé sobre la mesa y elegí uno. No pensé mucho, solo dejé que la mano se moviera. Pinté sin boceto, sin propósito. Trazos firmes, desordenados. No buscaba belleza, buscaba respirar. El olor del óleo me envolvió y por primera vez en mucho tiempo no me dolió. Esa mezcla densa me recordó la mujer que fui antes de convertirme en la sombra de Ernesto Aguilar. La joven que se encerraba por horas en su estudio, que vendía sus cuadros en ferias, que soñaba con tener una exposición algún día. Cuando terminé, me alejé unos pasos y miré el lienzo. No era una pintura bonita. Era una mujer sin rostro, de pie frente a una puerta abierta. No supe si era una despedida o un comienzo, pero entendí que representaba exactamente lo que sentía. Una apertura. A la mañana siguiente, Ernesto bajó a desayunar. Se detuvo frente a la pintura y frunció el ceño. ¿Otra vez con tus cosas? Sí, respondí sin mirarlo. ¿Te crees artista otra vez, eh? No te alcanza con ser buena esposa. Ahora quieres jugar a eso. No dije nada. Seguí preparando mi café. No entiendo por qué te empeñas en hacer cosas inútiles. Porque me hacen sentir viva. No respondió. Se limitó a dar un sorbo a su jugo y salir, irritado por no obtener la reacción que esperaba. Cerró la puerta con fuerza, como un niño caprichoso. Yo solo sonreí. No de burla, sino de alivio. Después de que se fue, volví a mi diario y escribí otra línea. Hoy le hablé con calma, y no me tembló la voz. Durante los días siguientes, escribir se volvió mi refugio. Cada página era una confesión, un mapa de lo que había soportado. Los silencios prolongados, las burlas frente a la familia, las ausencias que nunca justificó. Pero también empecé a escribir cosas que me devolvían vida. Recetas que amaba, frases de mis alumnos, recuerdos de risas antiguas. Una noche, mientras repasaba lo escrito, me di cuenta de algo. En mis textos más recientes ya no aparecía su nombre. Ni una vez. Y eso, más que cualquier pintura o frase, fue la verdadera señal de que estaba recuperando mi lugar. Apagué la luz y cerré el diario. Antes de dormir, toqué con la punta de los dedos la portada y susurré: «Bienvenida de vuelta, Victoria». No fue una promesa. Fue una declaración. El cambio no tardó en hacerse evidente. Ernesto empezó a observarme con desconfianza. Ya no encontraba en mí a la mujer sumisa que le servía el desayuno en silencio, sino a alguien que se levantaba temprano a pintar, que escribía, que salía sin pedir permiso. Esa transformación lo irritaba. Había vivido demasiado tiempo creyendo que yo era su reflejo. Cuando dejó de verme como parte de él, comenzó a tener miedo. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en la sala, entró sin avisar. «¿Qué tanto escribes últimamente?» «Cosas mías». «¿Mías también?» «No, ya no». Me quitó el cuaderno de las manos. Lo hojeó con rabia, como si temiera encontrar su nombre en cada línea. Al ver que no había nada comprometedor, lo dejó sobre la mesa y murmuró: «No me gusta tu actitud, Victoria. No te pido que te guste». «¿Qué te está pasando? ¿Estás tomando algo?» «Sí», respondí. «Decisiones». Su mirada se endureció. Me sostuvo la vista unos segundos, pero fue él quien la apartó primero. Desde ese día, empezó a buscar excusas para controlarme. Me llamaba varias veces al día desde la oficina.
preguntando en tono casual qué estaba haciendo. Revisaba mis compras, mis horarios, incluso mis llamadas. Yo no discutía. Respondía con serenidad, sabiendo que nada descolocaba más a un hombre autoritario que la calma de una mujer que ya no tiene miedo. Una noche, mientras cenábamos, lanzó la pregunta que había estado rumiando todo el día. ¿Con quién hablabas por teléfono hace rato? Conmigo. No te hagas la lista, Victoria. No lo hago, solo te contesto. Esa respuesta, tan simple, lo dejó sin palabras. Golpeó la mesa con la palma abierta, se levantó y salió de la habitación. Yo seguí comiendo, tranquila. Ya no era la esposa temerosa que corría a pedir perdón por incomodarlo. Era una mujer que había aprendido a sostener el silencio como arma. Con los días, su paranoia creció. Empezó a llegar más temprano de la oficina. Revisaba los cajones, olfateaba el aire, buscando señales de una traición que él mismo cometía. Una mañana, mientras doblaba mi ropa, lo vi hurgar en mi bolso. ¿Buscas algo? No seas sarcástica. Entonces guarda tus manos. No te pertenecen mis cosas. Se quedó quieto. Su rostro se tensó, pero no dijo nada. Por primera vez en años, retrocedió. Esa noche no durmió bien. Lo escuchaba moverse, dar vueltas, levantarse a revisar su celular. Algo en él empezaba a resquebrajarse. Y aunque una parte de mí sintió compasión, otra entendía que el miedo que ahora lo dominaba era el mismo que durante años me impuso a mí. En los días siguientes, lo vi más callado, más inseguro. Cada gesto mío lo ponía a la defensiva. Si sonreía, preguntaba por qué. Si cantaba mientras cocinaba, me observaba con recelo. Era como si mi tranquilidad fuera una provocación. Una tarde, me interceptó al pie de las escaleras. No entiendo qué estás tramando. Nada. ¿Y ese tono? Es el de una mujer que ya no necesita gritar para que la escuchen. Se quedó mirándome, sin poder responder. Lo vi morderse el labio, contener una réplica que no llegó. Y fue en ese instante cuando lo comprendí del todo. Él no temía perderme. Temía perder su dominio sobre mí. Cuando subí a la recámara, abrí mi diario y escribí una línea más. Ya no me tiembla la voz, ni las manos, ni el alma. Después cerré la libreta, y por primera vez en décadas, dormí sin miedo. Una semana después de aquel enfrentamiento silencioso con Ernesto, recibí una carta. No un mensaje de texto, no un correo electrónico. Una carta escrita a mano, con tinta azul y letra firme. Estaba dentro de un sobre blanco, sin remitente, pero al abrirlo reconocí de inmediato la caligrafía. Daniel. Me senté en la mesa del estudio, con las manos aún húmedas del agua del fregadero, y comencé a leer. Victoria, no necesitas venganza, solo libertad. Hay heridas que no se curan hiriendo de vuelta, sino caminando lejos del lugar donde te rompieron. He visto tu fuerza, incluso cuando crees que ya no te queda nada. No lo olvides. A veces la dignidad no se gana con gritos, sino con pasos silenciosos. La carta terminaba con una frase breve, pero certera. Cuando estés lista, el mundo todavía te espera. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esas líneas. Era la primera vez en muchos años que alguien me hablaba sin exigirme nada, sin pedirme explicaciones, sin tratar de corregirme. Era una voz que no quería controlarme, solo recordarme que aún podía elegir. La guardé en el diario, entre mis páginas más recientes, y me quedé en silencio largo rato. Ernesto estaba en su oficina. Tendría algunas horas de paz antes de que regresara con su olor a whisky y esa falsa amabilidad que usaba cuando sospechaba que algo se le escapaba de las manos. Le escribí una respuesta, aunque no estaba segura de enviarla. Daniel, gracias por recordarme que no todo lo perdido está muerto.
Estoy aprendiendo a no tener miedo del ruido del silencio. Doblé el papel y lo guardé en el mismo sobre. No lo mandé. Tal vez porque sabía que él entendería, incluso sin recibirlo. Esa noche, cuando Ernesto volvió, me encontró pintando. ¿Otra vez con eso?, dijo con una sonrisa burlona. Sí. ¿No te cansas de perder el tiempo? No, Ernesto. Me cansé de perderme a mí. Se quedó quieto. No supo qué decir. Caminó hasta el bar, sirvió un trago y cambió de tema. Pero yo vi el gesto nervioso de sus manos, la rigidez en sus hombros. Sabía que su control se desmoronaba poco a poco. Al día siguiente, salí a caminar por el barrio. Necesitaba aire, movimiento, vida. En una esquina, compré un ramo de flores baratas, no para decorar la casa. Él odiaba los adornos, sino como un símbolo de algo pequeño pero mío. Las coloqué en el centro del comedor, sin explicación. Cuando Ernesto llegó por la noche, las vio. ¿Quién te mandó eso? Yo misma. ¡Qué ridículo! Sí, para ti lo es. Cenamos en silencio. Mientras él hablaba de sus cuentas, de un negocio nuevo, de su secretaria, yo pensaba en la carta de Daniel. En cómo una simple frase podía tener más poder que todas las humillaciones acumuladas de una vida. Después de cenar, fui al estudio. Abrí el diario y escribí. Hoy entendí que no quiero venganza. Quiero aire. Quiero poder respirar sin su sombra. Al cerrar el cuaderno, vi la carta de Daniel sobresaliendo entre las hojas. La toqué apenas y sentí una calma que me resultó desconocida, casi sagrada. Esa noche, antes de dormir, Ernesto preguntó: ¿Qué tanto haces despierta últimamente? Escribo. ¿Qué escribes? Mi salida. Él soltó una carcajada corta, incrédula. Yo no sonreí, solo lo miré, sabiendo que no entendía que esa frase ya no era una amenaza, sino un destino. 2 días después de la carta, Daniel me pidió que nos viéramos otra vez. Su tono era distinto, más serio. Acepté sin hacer preguntas. Nos encontramos en el mismo café, a media tarde. Apenas me senté, noté en su expresión algo que nunca le había visto. Preocupación. Victoria, necesito contarte algo, dijo bajando la voz. Y te pido que me escuches con calma. Dime. Hace unas semanas Ernesto vino a verme. Quería abrir una cuenta en el extranjero. Dijo que necesitaba hacerlo rápido y sin dejar rastro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Daniel siguió hablando. Con la precisión de quien sabe que lo que está a punto de decir cambiará algo para siempre. Me pidió que lo ayudara él a firmar unos documentos. Una póliza de seguro. Yo lo conozco desde hace años, y me pareció extraño que quisiera hacer algo así a tus espaldas. ¿Y lo ayudaste? Daniel bajó la mirada. Lo hice al principio. No sabía qué pretendía. Pero cuando vi quién era la beneficiaria, entendí que estaba metiéndome en algo turbio. ¿Quién es? Claudia Salcedo. El nombre me cayó como piedra. La secretaria. La mujer del vestido rojo. Por un momento no supe qué decir. Todo encajaba. Los viajes repentinos, las llamadas tardías, las discusiones inventadas para justificar ausencias. Pero esto no era solo una infidelidad. Era algo más. ¿De qué tipo de póliza hablamos? De vida. ¿Y el asegurado? El mismo. Me quedé helada. Daniel me explicó que la póliza solo podía cobrarse si Ernesto moría en condiciones específicas y que, al parecer, había usado parte de nuestras propiedades como garantía. Victoria, dijo con voz grave, no puedo asegurarte nada, pero mi intuición me dice que planea desaparecerte. No de un día para otro, sino legalmente. Borrarte de los papeles, de las cuentas, de su vida.
Me quedé muda. Las palabras flotaban en el aire como cuchillos. No sentí miedo, sino una especie de claridad absoluta. No podía seguir en silencio. «Gracias por decírmelo», le dije. No podía quedarme callado. Lo conozco, y sé hasta dónde puede llegar si se siente acorralado. Ya no me acorrala. Daniel intentó tomarme la mano, pero me limité a asentir. No necesitaba consuelo. Necesitaba control. Esa misma noche, en casa, abrí el cajón de la cómoda donde guardaba todos los documentos del matrimonio. Escrituras, facturas, estados de cuenta. Fui separando los que estaban a mi nombre de los que Ernesto había hecho firmar sin que yo leyera. Entre ellos, encontré una hoja extraña, con mi firma falsificada. La letra no era mía. Respiré hondo. Me senté frente al escritorio y comencé a escribir en el diario. Hoy descubrí que no solo me robó el amor, también quiso robarme la existencia. Pero esta vez no seré su silencio. Pasé la noche entera revisando papeles. Clasifiqué, marqué, fotografié todo. Por primera vez en mucho tiempo, mis manos no temblaban. Sentí que el miedo que alguna vez me sostuvo se convertía en fuerza. A la mañana siguiente, Ernesto me saludó con su voz de siempre, fingiendo normalidad. ¿Dormiste bien? Perfecto. ¿Tienes ojeras? Será de tanto soñar. Él rió sin entender. Me sirvió café, hablaba de trivialidades, pero yo ya no escuchaba. En mi cabeza, la decisión estaba tomada. Esa tarde, antes de que volviera del trabajo, escondí en mi bolso una carpeta con las pruebas. Fotos, copias, notas. No sabía todavía cómo lo haría, pero lo haría. Al cerrar el diario escribí una sola frase. Si él quiso borrarme, será él quien se mire desaparecer. Esa noche no dormí. Me quedé frente al espejo, observando mi propio reflejo como si fuera una extraña. Ernesto dormía a mi lado, ajeno, respirando con la tranquilidad de los que creen que controlan todo. Yo, en cambio, repasaba mentalmente cada palabra de Daniel, cada documento que había encontrado, cada firma falsa. Y entonces entendí algo. Mi silencio siempre había sido su escudo. Si quería liberarme, debía usarlo como su ruina. Pasé los siguientes días fingiendo normalidad. Cocinaba, limpiaba, hablaba con él como siempre. Pero detrás de cada gesto había un cálculo. En las mañanas, cuando salía al trabajo, revisaba sus cajones, sus carpetas. En su estudio encontré copias de transferencias, papeles con sellos, correos impresos. Todo apuntaba a la misma historia. Estaba preparando su salida, y yo era la variable que debía desaparecer. No lloré, ni una vez. Esa etapa había terminado. En su lugar, apareció una calma meticulosa, casi matemática. La misma paciencia que una mujer desarrolla cuando ha planchado 1000 camisas sin recibir una sola palabra de agradecimiento. Fui al banco donde teníamos la cuenta compartida. Pedí los movimientos de los últimos 6 meses. El empleado me miró con recelo, pero usé el tono que Ernesto siempre usaba con los demás. Firme, frío, autoritario. Cuando tuve los papeles en mis manos, supe que tenía la historia completa. Transferencias a nombre de Claudia Salcedo, montos exactos de lo que correspondía a mi jubilación, pagos sin justificar. Todo ahí. Negro sobre blanco. Volví a casa con una carpeta repleta de pruebas y la guardé en el fondo del armario. No quería escándalo. No buscaba destruirlo con gritos ni con pleitos legales. Quería que se enfrentara a sí mismo, frente a todos aquellos que lo aplaudían. Que su verdad lo asfixiara. Fue entonces cuando decidí la cena. No un enfrentamiento violento, sino una revelación. Mandé invitaciones a mis hermanos, a mi hijo Andrés, a un par de socios de Ernesto, incluso a Claudia, aunque no sabía si se atrevería a venir. En la tarjeta escribí:
Cena de agradecimiento, mi nueva etapa. Esa frase, simple, sería suficiente para despertar la curiosidad de todos. Durante los días previos, Ernesto comenzó a mostrarse nervioso. Intuía algo, pero no sabía qué. ¿Y esa cena?, preguntó una noche. Una reunión familiar. Hace tiempo que no nos vemos todos. ¿Y por qué ahora? Porque a veces hay cosas que deben decirse frente a una mesa. No insistió, aunque lo noté inquieto. Reía más fuerte de lo normal, bebía con ansiedad, revisaba su teléfono constantemente. Yo lo observaba sin emoción. Era un hombre que comenzaba a intuir el fin de su propio poder. La noche anterior al evento, escribí en mi diario: el silencio puede ser más letal que el grito. Mañana no hablaré mucho, solo mostraré. Esa frase se convirtió en mi mantra. Preparé cada detalle. Los asientos, el menú, el proyector escondido tras la cortina. En una carpeta azul coloqué los documentos. En una memoria USB, el video que grabé de él besando a Claudia. Todo en orden. No para lastimar, sino para liberar. Esa madrugada me senté a mirar mis cuadros terminados. En cada uno había un rastro de mí. La mujer sin rostro, el cuerpo en movimiento, la puerta abierta. Me di cuenta de que ya no pintaba dolor, sino salida. Cuando amaneció, respiré hondo y cerré el diario. En la última página escribí: no me vengo de él, me devuelvo a mí. Sabía que al caer la noche, Ernesto Aguilar ya no sería el hombre que los demás creían. Y yo, por fin, dejaría de ser la mujer que él inventó. Esa noche la casa de la colonia Providencia volvió a llenarse de voces, pero no de las de siempre. Eran risas nerviosas, saludos forzados, murmullos curiosos. Ernesto había llegado temprano, impecable, con su traje gris y esa sonrisa que siempre usaba para fingir dominio. No sabía que cada detalle de esa cena estaba pensado, medido y preparado por mí. Mis hermanos llegaron con botellas de vino. Mi hijo Andrés con una expresión tensa, como si intuyera que algo no encajaba. Claudia, la secretaria, apareció última. Llevaba un vestido sobrio, muy distinto al rojo de aquella tarde en la estación. Saludó con una cortesía incómoda y se sentó junto a Ernesto. Él evitó mirarme. Yo serví los platos como siempre, con calma. Nadie sospechaba nada. Las conversaciones eran triviales. El clima, el trabajo, las finanzas. Ernesto hablaba como si tuviera el control de todo, pero sus ojos se movían rápido, de un rostro a otro, inquietos. Cuando todos terminaron el postre, me puse de pie y dije: gracias por venir. Quería compartir algo con ustedes, algo importante. El ambiente cambió. Las risas cesaron. Ernesto me observó con una mezcla de fastidio y alerta. ¿Qué vas a hacer ahora, Victoria? Solo mostrarte un recuerdo. Caminé hasta la esquina del comedor y encendí el proyector. En la pared apareció la imagen del restaurante. Él, sonriendo, inclinándose hacia Claudia para besarla. El silencio fue absoluto. Solo se oía la respiración de los presentes. Claudia bajó la cabeza. Andrés abrió los ojos, incrédulo. Ernesto se levantó de golpe. ¿Qué clase de juego es este? Ninguno. Es la verdad. Y ya no pienso cargarla sola. Intentó apagar el proyector, pero mi hermano se levantó antes que él. Lo detuvo con una mirada firme. No hubo violencia, solo una quietud que pesaba más que cualquier golpe. Podría haberte humillado en público, Ernesto, continué con voz serena. Podría haber ido a los tribunales, haber arrastrado tu nombre y tus negocios, pero no vine a destruirte. Vine a devolverte tu propia imagen. Abrí la carpeta azul sobre la mesa. Dentro estaban los documentos, las transferencias, la póliza,
las pruebas de su engaño. Deslicé una hoja hacia él. Esta es tu firma, no la mía. Me borraste de tus cuentas, de tus planes, de tu vida, pero no de mí. Él intentó hablar, pero no le salieron palabras. Claudia se levantó con torpeza y murmuró algo inaudible antes de salir corriendo del comedor. Andrés se quedó inmóvil, con la mirada fija en los papeles. «Mamá», dijo apenas. «Tranquilo, no busco pelea, solo claridad». Me senté de nuevo. Tomé mi copa y la levanté con calma. «Brindemos, Ernesto, no por lo que fuimos, sino por lo que ya no seremos». Nadie se atrevió a seguirme. Ernesto bajó la mirada, derrotado. Sus manos temblaban sobre la mesa. Nunca lo había visto así. Siempre tan erguido, tan dueño de todo. Ahora parecía pequeño, un hombre común atrapado en su propia farsa. Cuando el silencio se hizo insoportable, me levanté. «Puedes quedarte con todo, si quieres. Con la casa, las cuentas, el apellido. Pero no con mi nombre. Ese vuelve conmigo». Salí del comedor dejando atrás las voces confusas, los murmullos, la vergüenza. Subí a mi habitación sin mirar atrás. Desde arriba escuché un golpe seco. El sonido de una copa cayendo al suelo. No bajé. No había nada que recoger. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en años, el sueño no tuvo miedo. Y en mi diario, antes de cerrar los ojos, escribí. No lo destruí, solo lo hice mirarse. El amanecer fue distinto. No porque la casa estuviera en silencio. Eso ya era costumbre. Sino porque el silencio, por primera vez, no pesaba. Era mío. Bajé las escaleras despacio. Los platos de la cena seguían sobre la mesa. Las copas vacías. Los restos de un banquete que no celebró a nadie. No quise limpiarlo todavía. Quería que Ernesto viera con sus propios ojos el rastro de su caída. No tardó mucho en bajar. Llevaba la misma ropa de la noche anterior. El rostro demacrado, los ojos hinchados. No sé si había dormido, pero sí sabía que algo en él se había roto. No era culpa ni vergüenza, era miedo. «Victoria», dijo con voz ronca. «Podemos hablar». «Ya lo hicimos». «No así, te excediste. Pudimos resolverlo entre nosotros». «Entre nosotros se acabó cuando me borraste de tus papeles». Se quedó callado. Caminó hasta la mesa y miró los documentos aún apilados. Los tocó con las yemas de los dedos, como si fueran un cadáver. «¿Qué vas a hacer con esto?» «Nada. Ya cumplió su propósito». Él levantó la vista, desconcertado. «¿Nada?» «Nada. No quiero arrastrarte. Quiero irme». Sacó aire, incrédulo. «¿Irte? ¿Y a dónde?» «A donde pueda existir sin que me corrijan cada palabra». Dio un paso hacia mí. Su voz tembló, por primera vez en décadas. «Victoria, te lo ruego. No hagas esto. Podemos empezar de nuevo». «No, Ernesto. Tú quieres empezar donde nunca terminaste. Mandando». Fui al cajón del mueble y saqué los papeles del divorcio. Ya estaban firmados por mí. Se los tendí sin ceremonia. Junto a ellos coloqué una foto vieja. Nuestra foto de boda. La de 1989, donde aún creíamos en promesas. En el reverso había escrito una frase simple. «Gracias por enseñarme quién no quiero volver a ser». Él la tomó con manos temblorosas. No sé si leyó las palabras o solo las sintió. Cerró los ojos, como si el aire se le escapara. «No puedes hacerme esto». «Ya lo hice». No hubo gritos, ni lágrimas, ni portazos. Solo la imagen de un hombre derrotado frente a una mujer que al fin comprendía su propio valor. Caminó hacia la puerta, sin maletas, sin despedida. Antes de salir, se detuvo. «¿Y si me arrepiento?» «Entonces ojalá te sirva para no repetirlo con la próxima».
La puerta se cerró. El sonido fue leve, casi amable. Me quedé de pie unos segundos, mirando el espacio vacío que dejaba. Luego recogí las copas de la mesa y las lavé una por una. No era un acto simbólico. Era limpieza real, necesaria, práctica. Más tarde, Andrés llegó. No me abrazó enseguida. Solo me miró, confundido, dolido. Mamá, fue demasiado. No, hijo, fue justo. ¿Lo humillaste? No, le quité el escenario. Se quedó callado. Me observó con una mezcla de admiración y desconcierto. No sé qué sentir. No sientas nada todavía. Solo aprende a mirar. Nos sentamos en la sala. Le hablé con calma, sin rencor. Le conté que a veces el amor no muere, se transforma en respeto propio, y que si algún día alguien lo hace sentir pequeño, debe irse antes de perderse del todo. Cuando se fue, volví al estudio. Los cuadros seguían allí. Me senté frente al lienzo inacabado de la mujer sin rostro, y sin pensarlo, dibujé una línea más, una sonrisa. Esa noche no lloré. No por Ernesto, ni por el pasado. Lloré por mí, por la mujer que al fin se atrevió a salir de su propia sombra. Y antes de dormir, escribí en el diario: hoy me devolví la vida. No necesito testigos. Pasaron algunos meses desde que Ernesto cruzó por última vez la puerta de la casa de Providencia. No volví a saber de él. No llamó, no envió mensajes, no buscó excusas. Simplemente desapareció, y yo no hice nada por impedirlo. Vender la casa fue más fácil de lo que imaginé. No sentí apego ni tristeza, solo una ligera incomodidad al firmar los papeles, como si cerrara un capítulo demasiado largo. Me mudé a Tlaquepaque, a una casa más pequeña, con paredes blancas y un estudio luminoso donde mis cuadros volvieron a respirar. No tenía lujos, pero era mía, completamente mía. Cada rincón estaba elegido por mí. Los muebles, los libros, los colores. Por primera vez en décadas, el silencio no era castigo, sino compañía. El primer mes fue extraño. Había días en los que todavía me sorprendía preparando 2 tazas de café, como si mi cuerpo no entendiera que ya no debía servirle a nadie más. Me reía de mí misma y anotaba esas torpezas en el diario. La costumbre del cuidado es difícil de quitar, pero esta vez, al menos, cuido a la persona correcta. Daniel seguía visitándome de vez en cuando. No hablábamos del pasado, ni de Ernesto. Hablábamos de pintura, de libros, de la vida que uno reconstruye con manos cansadas pero firmes. Nunca me presionó ni insinuó nada. A veces solo compartíamos café en silencio, y ese silencio tenía un peso distinto. El de la paz. Una tarde, me llevó a una pequeña exposición de arte local. No iba con expectativas, pero al entrar sentí algo que no conocía desde hacía años. Pertenencia. Vi rostros como el mío, manos manchadas de pintura, risas sin pretensión. Una mujer se acercó y me preguntó si pintaba. Antes lo hacía, respondí. Entonces vuelva allí a hacerlo. No hay antes cuando se trata del alma. Esa frase me acompañó de regreso a casa. Esa noche volví a tomar los pinceles. No sabía por dónde empezar, así que me pinté a mí misma. No un autorretrato exacto, sino una imagen simbólica. Una figura de pie, con el rostro levantado y las manos abiertas. No era hermosa, pero tenía fuerza. Al terminarla, sentí que respiraba mejor. Las semanas siguientes se llenaron de rutinas simples. Caminaba al mercado cada mañana, conversaba con los vecinos. Me detenía en los puestos de artesanías a observar cómo trabajaban otros, con la misma paciencia que yo estaba aprendiendo. La soledad dejó de dolerme. Descubrí que hay silencios que curan, y que no se trata de llenar los espacios vacíos, sino de aprender a habitarlos.
Un día, Andrés me visitó. Había pasado mucho tiempo sin venir. Me abrazó con una ternura que no recordaba en él. «¿Te ves bien, mamá?» «Estoy bien. No pensé que pudieras rehacerte tan rápido». «No fue rápido, hijo. Fue necesario». Se quedó mirando mis cuadros y luego me dijo: «Papá está mal. Dice que todo fue una trampa». «No fue una trampa, fue un espejo». Asintió sin discutir. Antes de irse, me dejó un sobre con dinero. Lo rechacé. «Ya no necesito que me cuiden. Solo quiero que me visites de vez en cuando». «Lo haré, te lo prometo». Esa noche volví a pintar. No para vender ni para mostrar, sino para agradecer. Cada trazo era un recordatorio de que aún estaba viva, de que había logrado salir entera de un amor que quiso borrarme. Mientras limpiaba los pinceles pensé en Daniel, en su carta, en sus palabras. «No necesitas venganza, solo libertad». Y sonreí. Tenía razón. La libertad no se grita, se vive, paso a paso, en el silencio de una casa que al fin se siente hogar. Han pasado casi 2 años desde aquella noche en la que cerré la puerta y dejé atrás la casa, el matrimonio, el apellido. Hoy vivo tranquila, sin sobresaltos, sin máscaras. No tengo lujos ni promesas que mantener. Lo que tengo es más simple: mis cuadros, mis libros, mi paz. A veces me siento frente al espejo y me cuesta reconocerme. No por las arrugas nuevas o las canas que ya no me esfuerzo por cubrir, sino porque la mujer que me mira tiene algo que antes no tenía. Serenidad. Esa calma que no depende de nadie, que no se compra, ni se hereda, que solo llega después de haber perdido todo y decidir no perderse a sí misma. Hace unos días, Daniel vino a visitarme. Llevó pan dulce y café, como siempre. Me habló de su sobrina, de un proyecto nuevo, de cosas sencillas. En un momento me miró y dijo: «¿Te ves feliz, Victoria?» «Lo soy». «¿Nunca pensaste en volver a enamorarte?» Sonreí. «Ya lo hice». «¿De quién?» «De mí». Él rió con suavidad, entendiendo sin necesidad de más palabras. No hay romance que compense una vida vivida en la sombra de otro. Aprendí que el amor no siempre llega de afuera. A veces se construye cuando te atreves a mirarte sin miedo. Después de que se fue, me quedé sola, leyendo el diario que empecé aquella noche después de la humillación. Pasé las páginas lentamente. En las primeras, la letra era temblorosa, pequeña, como la voz de alguien que pide permiso para existir. Luego, con los meses, las letras se vuelven más firmes, más claras. En la última página escribí una frase que todavía me acompaña. El perdón no siempre es para quien lo pide, sino para quien decide seguir. He perdonado a Ernesto. No porque lo merezca, sino porque cargar con sus sombras sería seguirle perteneciendo. Sé que vive solo, en un departamento pequeño. Mi hijo lo visita a veces. No pregunto detalles. No me interesa saber si se arrepiente. Lo único que deseo es que haya entendido, aunque sea tarde, que no se puede humillar sin acabar cayendo en la misma vergüenza que uno provoca. Andrés viene a verme los domingos. A veces trae a sus hijos. Me gusta escucharlos reír, correr por el estudio, tocar mis pinceles con curiosidad. Les cuento historias, no de tristeza, sino de valentía. No quiero que piensen que la vida se define por lo que se pierde, sino por lo que se recupera después. Mis cuadros han cambiado. Ya no hay mujeres sin rostro ni puertas abiertas hacia la oscuridad. Ahora pinto manos, gestos, miradas, pequeños fragmentos de humanidad. Cada uno de ellos lleva algo de mí y de las otras mujeres que conocí en silencio. Las que soportaron, las que callaron, las que un día decidieron decir «basta». A veces
Cuando camino por el mercado, alguna mujer me reconoce. Me dice que escuchó mi historia, que se sintió reflejada, que también decidió irse, o que todavía no se atreve. Les sonrío y solo les digo: no te apures. El día que el miedo pese más que la costumbre, sabrás qué hacer. Y lo digo sin rabia ni orgullo, solo con la certeza de quien ha sobrevivido. Por las noches, me siento en el estudio y escribo en mi nuevo diario. No sobre Ernesto, ni sobre Daniel, ni siquiera sobre el pasado. Escribo sobre la quietud, sobre lo que aprendí. Que la soledad elegida no es castigo, es libertad. Que la dignidad no se pierde, se reclama. Que el silencio también habla, y cuando lo hace, dice la verdad más pura. Miro la cámara, cierro el diario y digo despacio: después de todo, la victoria no fue destruirlo a él, sino reconstruirme a mí. Hago una pausa y sonrío. Y si tú, que me escuchas, alguna vez tuviste que fingir sonrisas frente a quien te humilló, recuerda esto: la soledad elegida no es castigo, es libertad.